Primera carta de Timoteo 6, verso 16 dice así, 6:16, que solo tiene inmortalidad, que habita en luz a donde no se puede llegar. Amén, dice así. Que solo tiene inmortalidad, que habita en luz a donde no se puede llegar. Y busquemos Isaías capítulo 41. Isaías capítulo 41. Verso 17. Verso 17. Isaías capítulo 41, verso 17. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas que no hay. Su lengua se secó de sed. Yo Jehová los oiré. Yo el Dios de Israel no los desampararé. Su lengua se secó de sed. Yo Jehová los oiré. Yo el Dios de Israel no los desampararé. Amén. Amén. Gloria a Dios por eso. Hermano Henry, ¿puede orar por el mensaje, por favor? El mensaje se llama Acceso a la luz inaccesible. He aquí una aparente contradicción en la naturaleza de Dios. Él habita en luz inaccesible y allí nadie puede llegar. Como dice primera carta a Timoteo 6:16. Habita en luz a donde no se puede llegar. Pero Él escucha y no desampara a los necesitados. La oración de los necesitados llega a Él, como dice Isaías 41:17. Yo oiré y no los desampararé. También habíamos dicho desde este púlpito que Él es Dios inmutable. El Dios inmutable es el Dios que no cambia. Aunque eso no significa que sea estático y que no tenga sentimientos. De igual manera, nuestro Dios es el Dios imperturbable, pero se alegra y se duele con su creación y con su pueblo. Dijimos la semana pasada que en la inmutabilidad de su naturaleza es lento para la ira y largo en misericordias. Miremos lo que dice Isaías 54:8. Isaías 54:8. Dice así: con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, mas con misericordia eterna habré misericordia de ti, dijo tu Redentor Jehová. Un poco de ira frente a la eterna misericordia. Ahí está en su inmutabilidad. Esa es su naturaleza. Magnifico, mis hermanos, la misericordia del Señor para conmigo. Agradezco
la misericordia de Dios con mi familia y alabo a Dios por su misericordia con nuestra iglesia. Es tan alta su misericordia como los cielos. Amén. Mire lo que dice el Salmo 108:4. Salmo 108:4. Gloria sea a Dios. Salmo capítulo 108, verso 4 dice así. Porque grande, más que los cielos, es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad. Entiendo a Dios como el Creador Todopoderoso, el Altísimo que está más allá de los cielos. Decíamos en la vigilia de este viernes, en la vigilia de hombres, a la que el hermano Henry quedó muy a gusto, muy contento, que Dios habita en luz inaccesible. Como vimos en primera carta de Timoteo 6:16, solo tiene inmortalidad y habita en luz a donde no se puede llegar, a quien ninguno de los hombres vio jamás ni puede ver. Dios está por encima de los reyes, de los ángeles, de las estrellas, de los poderes naturales y sobrenaturales de este mundo, de lo visible y lo invisible. Miremos, hermanos, primer libro de Crónicas 29:11. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, verso 11. Dice así: Tuya, oh Jehová, es la magnificencia y la fuerza, y la gloria y la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuya, oh Jehová, tuyo, oh Jehová, es el reino, y la altura sobre todos los que son por cabeza. Así, mis hermanos, que su altura está por encima de todos los que son por cabeza. Es decir, Dios sobrepasa a los querubines y a los serafines. Él está por encima de cualquier cabeza visible o invisible. Colosenses capítulo 1, verso 16 y 17 dice. Colosenses 1, 16 y 17. La gloria sea para Dios. Colosenses 1, 16 y 17 dice: Porque en Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean señoríos, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. Gloria a Dios. Refiriéndose aquí a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que está por encima de toda la creación y por quien subsiste la creación, por quien vive la creación, por quien se mantiene, por quien se sostiene. Si todavía abro los ojos en la mañana, me paro de la cama, me levanto a trabajar, voy y hago mi desayuno, es porque Dios me da el aliento. Si todavía camino rápido y hasta puedo trotar si tengo la necesidad, es porque Jehová el Altísimo me sustenta y hace que se muevan mis pies. Si llego a mi trabajo y empiezo a discutir sobre lo que necesitamos hacer, sobre lo que nos apura a escribir, y empiezo a conversar y a discutir sobre las nuevas ideas, es porque Dios todavía sustenta mi voz, mis cuerdas vocales, todavía sostiene mis palabras, y cada palabra que pronuncio viene del aire que Él me imparte. Si todavía puedo pararme aquí y tocar la guitarra, es gracias a la providencia divina, que sigue moviendo mis manos para tocar, para escribir el sermón, para abrazar a los hermanos, para preparar los alimentos. Si tengo un poquito de fuerza, es porque Dios me da esa fuerza. Si tengo un poquito de aire en mis pulmones, es porque Dios me permite respirar. Si puedo todavía escribir algunas palabras y pensar sobre qué es lo que voy a escribir, es porque nuestro Señor me da la inspiración necesaria para poder pensar esas palabras y ponerlas en el papel. Esta semana
Un amigo pasó por la UCI, por la unidad de cuidados intensivos. Salió de una operación muy delicada. Terminó sin aliento, conectado a varias máquinas que le sostenían la respiración. Y ese poquito de aliento, ese mínimo aire, era Dios en él, sustentando, por razones que no entiendo, misteriosas, su vida todavía. Ayer me dijo que ya estaba en la casa. Ese poquito de aliento, ese mínimo vital, era Dios sosteniéndolo de alguna manera. Y nosotros hoy, hermanos, estamos aquí gracias al aliento de Dios. Gracias al aliento que Dios nos da. Yo entiendo a Dios como el Creador todopoderoso, altísimo, perfectísimo, santísimo. Ni siquiera puedo decir santo, santísimo, perfectísimo, el más alto, el más sublime. Nosotros, pecadores, en sus manos. Como en el sermón del predicador Jonathan Edwards, que decía, el sermón Pecadores en las manos de un Dios airado, que decía Jonathan Edwards: Dios te mantiene sobre el abismo del infierno. Muy parecido a como uno sujeta una araña o un insecto repugnante sobre el fuego. Te aborrece y está enardecido. Su ira contra ti arde con fuego. Te considera indigno de otra cosa que no sea de ser echado en el fuego. Sus ojos son tan puros que no aguantan mirarte. Eres 10 veces más abominable a sus ojos que la peor serpiente venenosa en los nuestros. Tú lo has ofendido infinitamente más que cualquier rebelde obstinado que lo haya hecho contra su gobierno. Y sin embargo, no es otra cosa que su mano la que te detiene de no caer en el fuego en cualquier momento. Es solo por eso y ninguna otra cosa que no te fuiste al infierno anoche, que pudiste despertar una vez más en este mundo, después de haber cerrado tus ojos para dormir, y no hay ninguna otra razón, sino la mano de Dios, por la cual no has caído en ese infierno de fuego, desde que te levantaste esta mañana. No hay otra razón, fuera de su misericordia, que mientras lees este escrito, en este mismo momento, no caes en el abismo. En verdad, mis hermanos y hermanas, creo que Dios sí es así. Él es el Altísimo, el Santo, el Perfectísimo, y nosotros somos nada ante su presencia. Entiendo a Dios como el Creador Todopoderoso, como el Santo. Las naciones, dice la Biblia, son como nada delante de Él, como una gota de hollín delante de Él. Mire Isaías 40:15. Isaías 40:15. Isaías capítulo 40, verso 15. He aquí que las naciones son estimadas como la gota de un acetre, como el orín del peso. He aquí que hace desaparecer las islas como un polvo. Es decir, no son nada. Una gota de acetre, que era un pequeño recipiente, y una gotica de ese recipiente, el orín de una balanza. Las naciones nada son delante de Él. Las grandes naciones no son nada delante de Él. Ni Rusia con toda su magnificencia, ni Francia con toda su cultura política, ni Alemania con su arte, ni los Estados Unidos con su ejército, ni China con su comercio, no son nada delante de Dios. Dios, nuestro Dios, está por encima de todo eso, y ellos, esas naciones y esos reyes, el orín de una balanza. Dios, nuestro Dios, el alto y sublime, el todopoderoso, del cual nadie se podrá burlar, porque como dice el sermón de Jonathan Edwards en otra parte, su ira se va acumulando como aguas caudalosas que están refrenadas por ahora, como cuando hay una, ¿cómo se llama?, que se detiene el agua, un represamiento de agua. Su ira es como aguas represadas. Pero ¿qué pasa con el agua represada? Se sigue acumulando, se sigue acumulando, se sigue acumulando hasta que se suelta.
¿Y cómo se suelta esa agua acumulada? Con mayor ira, con mayor fuerza. Dice el sermón de Edwards, su ira es como aguas caudalosas que se están acumulando, y se están acumulando, y se están acumulando hasta que sean sueltas. Hasta que sean sueltas. Y cuanto más se les deja subir, con más velocidad y con más poder será su corriente. Qué grande y terrible es ese Dios. Mire Isaías 57:15. Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en eternidad. Mire cómo le dice, el alto y sublime, el que habita en eternidad, y cuyo nombre es Santo. Que tengo por morada la altura y la santidad. Y con el quebrantado y abatido de espíritu habito, para hacer vivir el espíritu de los abatidos y para hacer vivir el corazón de los quebrantados. Qué grande y terrible es ese Dios. Pero entonces, y paradójicamente, ese Dios inaccesible se muestra cercano. Cercano al espíritu de los abatidos. Cercano y allegado al corazón de los quebrantados. Así como el Dios inmutable es inmenso en misericordia. El Dios imperturbable se duele y se alegra con los hombres. El Dios inaccesible se hace cercano al humilde y al menesteroso. En el Salmo 138:6 dice, porque el alto Jehová mira al humilde y al altivo conoce de lejos. Aquí está otra vez, como yo les digo, una paradoja, una contradicción. Es alto, altísimo, santísimo, sublime, pero se abaja para mirar y para oír al quebrantado. Perfectísimo, pero se allega al abatido de espíritu, al contrito de corazón. Aquí está la paradoja, hermano, la contradicción. El Dios Todopoderoso, al cual no podemos ver ni por un momento, recibe la oración de sus criaturas y se arrepiente del mal que ellos se merecen. Cuando sus hijos claman, Dios escucha. De alguna manera, esa oración traspasa la luz inaccesible. La oración es más brillante que la luz más brillante y entra en el trono de Dios. Mire Jeremías 18:7 y 8. Jeremías 18:7 y 8. En un instante hablaré contra naciones y contra reinos, para arrancar y disipar y perder. 8. Empero si esas naciones se convirtieren de su maldad, contra el cual mal yo hablé, yo me arrepentiré del mal que les había pensado de les hacer. Así dice. Así dice la Biblia. Si esas naciones se convirtieren de su mal camino, yo me arrepentiré del mal que les iba a hacer. Así está claro. Que les había de hacer, que había dicho que les iba a hacer. Mire, hermanos, que no dice el mal que habría pensado, sino el mal que había pensado. O sea, él lo había pensado. Dice que habría, de pronto lo hubiera pensado. No dice, el mal que había pensado, él lo había pensado. ¿Y qué dice? Si esas naciones se convierten, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. El mal que había pensado, Dios en verdad piensa en eso. Si el pueblo se convierte, las cosas cambian. Mire Jonás capítulo 3, verso 10. Jonás capítulo 3, verso 10.
Jonás capítulo 3, verso 10. Mire con detenimiento este versículo. Y vio Dios lo que hicieron, porque se convirtieron de su mal camino, y arrepintióse del mal que había dicho que les había de hacer, y no lo hizo. Y vuelve a decir que había dicho que les había de hacer. Repite que él dijo y él lo dijo y él lo había de hacer, pero no lo hizo. Por alguna misteriosa razón, el Dios inmutable, imperturbable, inaccesible, recibe la oración y cambia su determinación. No puedo entender el porqué, mis hermanos, pero lo que sí sé, lo que veo en la Biblia, más allá de los marcos doctrinales o teológicos, es que Dios sí recibe la oración. Es que Dios sí escucha al que clama a Él. Es que Dios sí responde las oraciones. Y lo que dijo que haría, no lo hace. Y cambia las determinaciones de lo que va a pasar, porque su pueblo oró y Él decidió cambiar lo que iba a hacer cuando su pueblo oró a Él. La oración no son palabras al viento. La oración no solamente es meditación. La oración de un corazón humillado ante Dios no son vocablos al aire y palabras al aire. Esas palabras que salen del corazón acceden a la luz inaccesible, al trono inaccesible de ese altísimo, perfectísimo y santísimo Dios, y hace que esa oración sea cercana. Y Él, no sé cómo, ni puedo explicarlo, hace que las cosas cambien. La oración no son palabras al viento, la oración es realidad, es verdad. Amén. Y la oración tiene un efecto y hace un efecto. Eso no sería ni permisible ni posible si Dios, en virtud del misterioso entrelazamiento de su inevitabilidad con su libertad, no hubiera permitido a la oración de fe un poder al que Él mismo consiente en someterse. Esto es muy grandioso. Dios mismo, el mismo Dios, altísimo, perfectísimo, maravilloso, grandioso, Él mismo decidió concederle un poder a la oración de fe, a la oración de los humillados, y decide Él someterse, cambiar los planes, no sé cómo ni sé de qué manera, de acuerdo a esa oración que se hace. Si Él, en virtud de su absolutez, que es cualquier cosa menos una obligación ciega, no se hubiera colocado en relación con los hombres, no solo obra en ellos por medio de su gracia, sino que Dios permite obrar a ellos sobre Él por medio de la fe. El arrepentimiento de Dios no sería posible ni permisible si Él no hubiera entretejido la vida de una criatura o de nosotros como criaturas libres en su propia y absoluta voluntad. Qué grandioso es ese Dios que en virtud de lo absoluto que es Él, concede a su creación el obrar sobre Él. La oración con fe no son palabras al aire. La oración con fe no son palabras al viento. Son palabras que acceden allá, a lo inaccesible. Gloria a Él. Gloria a Él. Yo no sé cómo ni por qué lo hizo, pero así lo hizo. Y esas oraciones que hacemos, allá llegan. Y dice Él, y me arrepiento del mal que les iba a hacer. Qué grandioso ese Dios. Jonás era un predicador implacable. Prefería la destrucción de Nínive y se enojó con Dios porque escuchó la oración de ese pueblo. Vamos a Jonás, o estamos ahí en Jonás, capítulo 4, verso 2.
Y oró a Jehová y dijo, ahora Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando en mi tierra? Por lo cual previne huyéndome a Tarsis, porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo a enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Mira que ahí lo dice otra vez. No es un solo versículo, no son 2, son 3, 4, 5, 6, no sé cuántos. Jonás dijo, no, yo quería era que los destruyera, que los acabara, como usted dijo que los iba a acabar. Pero usted se arrepiente y los deja vivir, porque ellos oraron y se arrepintieron. Ahora pues, Jehová, ruégote que me mates, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Dios le dice, ¿por qué se enoja tanto? ¿Hace usted bien en enojarse tanto? Y entonces Jonás se va como para un lugarcito ahí fuera de la ciudad, como una cabañita, y pone ahí la cabañita y descansa y pone una sombrita, y se queda ahí a ver qué va a pasar, ¿cierto? Estaba relajado Jonás. Vamos a sentarnos aquí a ver qué pasa con esta ciudad, que Dios no la quiso destruir. Yo creía que la iba a destruir y no la va a destruir. Y entonces dice el versículo 6, y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le defendiese de su mal. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. ¡Ay! Esta planta creció tan rápido. Claro, imagínense, yo me alegro cuando le sale una hojita, una matica de esas. Ahora Jonás le creció rapidísimo. ¡Uy, esta planta, vea cómo creció! Eso fue rápido en un día. En una noche eso creció y mire cómo está bien. Voy a sentarme aquí. ¡Ay, qué sombra tan buena! Dios la preparó. Amén. Ay, estaba Jonás, ay, mirando la ciudad, estaba como en un balcón. Ay, mirando la ciudad. Ay, voy a ver la ciudad, vamos a ver qué hacen ahora, qué va a pasar. Versículo 8, versículo 7. Y el mismo Dios preparó un gusano, en viniendo la mañana del día siguiente. O sea que Jonás estaba como por la tarde, ¿cierto? Por la tarde salió el sol, ¿cierto? Por la tarde, claro, es que por la tarde es muy bueno ir a un mirador, ¿cierto? Por la tarde, un mirador va por la tarde, así a sentarse ahí. Entonces Jonás estaba mirando ahí y Dios prepara un gusano en viniendo la mañana del día siguiente, el cual hirió la calabacera y se secó rápido. Así como creció, al otro día se secó. Y acaeció que en saliendo el sol preparó Dios un viento solano grande, o sea, un viento caliente. Viento solano es viento de sol, fuerte. Aquí tenemos vientos muy suaves, pero ustedes, algunos que han viajado a ciertos lugares, saben lo que es un viento fuerte y caliente. Un viento solano grande, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y desmayábase, y pidió a su alma la muerte, diciendo, mejor me sería para mí la muerte que mi vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Porque ya no está. ¿Y quién la hizo? Dios. ¿Y quién la destruyó? Dios. Dios la levantó y Dios la destruyó. Tanto se enoja por la calabacera que usted no la hizo. Usted no hizo nada para que saliera esa planta. Usted ni le puso agua. Nada hizo. Y está enojado porque ya no está. Y dijo Jehová, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta desear la muerte. Y dijo Jehová, tuviste tu piedad de la calabacera en la cual no trabajaste. O sea que Jonás como que maldijo al gusano. Gusano, me dañaste esta planta como estaba bonita. Gusano que me acabaste, como que él hubiera maldecido. Porque dice Dios, tuvo piedad de la calabacera. Vino este maldito gusano y me dañó la calabacera. Él como que se enojó con el gusano. Y Dios le dice, tuviste piedad de una planta que ni la hiciste, ni la regaste. Nada hiciste con esa planta. Salió un día y al otro día se acabó. Ni la hiciste crecer. 10. Y dijo Jehová, tuviste tu piedad de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella grande ciudad, donde hay más de 120,000 hombres,
que no conocen su mano derecha ni su mano izquierda, y muchos animales. ¿Qué está diciendo Dios? Yo, creador de esa ciudad, esa gente que hay son mi creación, hasta los animales que hay son mi creación, porque dice que hay muchos animales, y esos niños que no saben distinguir de su mano derecha de su mano izquierda, son mi creación. Y usted tuvo piedad de una planta que no la creó, que usted no la hizo. Yo no voy a tener piedad de mi creación. No voy a tener piedad de lo que yo mismo hice. Aquí te podríamos pensar en una pequeña clave que apenas nos vislumbra, porque Dios escucha la oración. ¿Por qué la oración puede acceder allá? ¿Y por qué cambia esa determinación? ¿Por qué? Porque Él nos creó. No tendré yo piedad de Eric si yo lo creé. No tendré yo piedad de José Luis si yo lo hice. Y aún de esos niños que no saben distinguir su mano derecha ni su mano izquierda, si yo fui el que los hice. Si usted tiene piedad de algo que ni creó ni hizo, más yo. Y todavía el creyente tiene algo más todavía. Y es que viene el Señor Jesucristo, muere en la cruz del Calvario y nos da libre acceso a ese trono. Amén. Y nos da libre acceso a esa luz. El creyente tiene una ventaja y es que pasa por el Señor Jesucristo para entrar en esa luz inaccesible. Y hoy podemos estar seguros como creyentes que nuestras oraciones no son palabras al viento, ni palabras al aire. Nuestras oraciones pasan este techo, pasan el segundo, el tercer piso, pasan el cielo y llegan al trono de Dios. Y yo quiero un Dios que me escuche, y me alegra tener un Dios que sigue siendo el más alto, el glorioso, el perfectísimo, el santísimo, pero que al mismo tiempo me escucha, que al mismo tiempo responde mi oración. Ese es el Dios al que adoramos. Ese es el Dios al que bendecimos. Ese es el Dios de nuestra congregación, de nuestra iglesia. Y si usted no ha recibido a Cristo, no sé qué está esperando, porque a lo mejor su oración no pasa del techo de su casa. Oremos y démosle la gloria a Él. Te damos gracias, Señor. Te bendecimos. Dios altísimo, perfecto, santo, que en tu sabiduría infinita, que no entendemos totalmente, entrelazaste tu perfección, entrelazaste tu inmutabilidad, lo grande y lo absoluto que eres, con la libertad humana.